que, ya sea por que me lo envíen impreso o por correo electrónico, hagan el favor de trabajar en tamaño carta. Todo tamaño carta. Yo mis carpetas las recorté tamaño carta porque me compré una mochila de los chinos y me cabe solamente tamaño carta. No, es broma. Es que desde el principio hemos trabajado, todos los documentos del instituto que yo trabajo, los trabajo en tamaño carta. Porque es más manejable todo, porque realmente uno se encuentra que como que le sobra. Entonces, también para su trabajo le va a resultar, en vez de presentar un trabajo con 4 hojas, 6 hojas a usted, un trabajo más voluminoso, aparenta más. Entonces, ese era un detalle que quería también compartirles, hermano. Esta es la tarea de hermano Yafkel, o se ausentaría, no sé. No. Sí, sí estaba, yo lo saludé antes, pero fue que se dedicaba. Entonces, ahora, hermanos, estamos ya a punto de concluir una materia y ahora vamos a... Y yo les dije un par de clases anteriores que podían ya ir trabajando el cuestionario, porque como el cuestionario lo tienen ustedes aquí y la materia va avanzando, entonces cuando... ¿Mano de qué? Entonces, ahora sí, por favor, vamos a la página 205 del texto. Había traído un cable para robar el proyector y juntamente me cambiaron el proyector que no Pero tengo mandado de la China un proyector que viene, o sea, un cable, un adaptador que viene con las 3 salidas juntas. Pero en AliExpress. En AliExpress. Anda rápido. 4 veces más o menos. No, un mes por ahí. Si es con pago, si pago el envío, si es gratis el envío, te va a llegar. Sí, pero no han demorado tanto. No se demora tanto. Entonces vamos a ir, hermanos, al texto. Lo que hemos estado examinando en estas últimas clases, en el fondo, hermanos, llegamos al tema de la participación, lo que desemboca toda la teoría que hemos visto de los papeles del hombre y de la mujer, los diferentes roles. Ahora tenemos que llegar a aplicarlo en nuestro lugar de trabajo, que es la iglesia. Y esto es lo importante, o sea, no vale la pena estudiar teología, estudiar doctrina, si al final no concretamos y aplicamos las cosas en la iglesia. Porque muchas veces podemos tener una muy correcta teología y una práctica que anda así media tosca. La idea es que nuestras prácticas eclesiásticas, nuestro trabajo, nuestra forma de desarrollarnos, sea de acuerdo a lo que vamos aprendiendo de la palabra del Señor. Eso es lo que la Biblia plantea, y que así como se transforma nuestro entendimiento, también nuestras prácticas se vayan transformando. Esa es la vida de santidad cristiana, que según la renovación que el Espíritu Santo produce, nosotros vamos cambiando también nuestra práctica de vida. Por lo tanto, a todo nivel, a nivel de familia, lo que vamos aprendiendo también lo aplicamos, y a nivel de iglesia también tenemos que aplicarlo. Entonces, el último punto que vimos en la clase pasada fue que la redención en Cristo no cambia los papeles y los roles que el Señor otorgó al hombre y a la mujer en la creación. Porque lo que Dios hizo en la creación, lo hizo en forma como algo permanente. La caída en pecado torció, rebajó algunas cosas que Dios había instituido y creado en la creación, en el acto creativo, pero en Cristo estas cosas son cambiadas y son transformadas de nuevo para llegar a su origen. No aterrizar en un ámbito distinto, sino que volver otra vez a lo que fue el origen. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó todo, en la Biblia aparece una frase que dice: vio Dios todo lo que había hecho y era
gran manera bueno. Por lo tanto, eso no admite corrección, porque eso ya estaba firmado por Dios que estaba correcto. El evento de la caída en pecado vino a trastornar estas cosas, a confundirlas un poco, a colocar conflicto en las relaciones que Dios había creado armoniosas. Por ejemplo, en las relaciones que hay en todo el ámbito de la creación, hoy día vemos conflictos. Estos problemas que se producen por el desorden climático, el desorden en los lugares donde crecen animales, distintas especies, que en vez de convivir a veces en forma armónica, de repente vemos desastres ecológicos por intromisión del ser humano que ya no tiene la visión de Dios para administrar la creación. Aquí en Valdivia, por ejemplo, hemos visto este tema de la gran abundancia de lobos marinos, el rescate que se hizo de los cisnes estos tan bonitos, y después los lobos se los estaban comiendo. Entonces, realmente son desastres ecológicos, desorden en la creación de Dios. Entonces, estos son situaciones, digamos, que se produjeron por el efecto de la caída en pecado. La creación de Dios originalmente no estaba así. El hombre caído en pecado interviene y daña la creación a tal punto que se producen efectos como estos. De cualquier manera que nosotros investiguemos un poco a fondo las cosas, siempre llegamos a entender que la mano del hombre estuvo por ahí en algún punto para que las cosas se degradaran y se dañaran de su origen. ¿Por qué? El hombre ya no tiene, el ser humano ya no tiene esa visión macro o especial con la cual Dios lo creó para que sea un administrador correcto de la creación de Dios, un buen mayordomo. Entonces, en lo que vimos acá, que es de esperarse que en Cristo la redención, cuando se habla del sometimiento de la esposa al esposo y el amor que el esposo debe tener, la redención anime a las esposas a no rebelarse contra la autoridad de sus esposos y que anime a los esposos a no usar con rigor su autoridad. En verdad, eso es lo que hallamos. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor, y esposos, amen a sus esposas y no sean duros o ásperos con ellas. Entonces, ¿en qué medida el hombre puede exigirle a la esposa que se someta? En la medida en que él la trate como la Biblia dice. ¿Y en qué medida la mujer puede esperar del marido que él la trate como la Biblia dice? En la medida en que ella también tenga la actitud bíblica de sometimiento al esposo, pero no un sometimiento arbitrario, sino un sometimiento en Cristo. Entonces, estas cosas tienen su equilibrio, y una de las situaciones culturales graves que se ha producido, hermanos, de distorsión grave, es esta cultura del machismo en toda América Latina y prácticamente en todo el mundo. Hay cosas que se ven todavía. Años atrás leí en selecciones de River Radio un matrimonio norteamericano que andaban en un país musulmán, un país árabe, de los árabes y musulmanes, y andaban comprando en una feria. Entonces el marido en un momento empezó a discutir con un hombre, a regatear un precio, y después la esposa le preguntó qué estaban discutiendo. Entonces él le dijo que el hombre quería comprarle a su esposa. Claro, claro. Entonces, bueno, ella le dijo, por supuesto, le diría que no, el problema fue el precio. Claro, entonces ahí hay un choque de dos culturas. O sea, una cultura donde la esposa se valora como un ser humano igual que el hombre. El hombre y la mujer tienen el mismo valor, y un choque con una cultura que piensa que la mujer es un bien que se puede comprar o vender. Entonces, esto, hermanos, es aceptado de distintas maneras, pero todas las culturas, por efecto de estar lejos de la verdad de Dios, han errado en llegar a la convivencia que Dios quiere que llegue. Porque Dios creó esta convivencia entre hombre y mujer en armonía. No los creó discutiendo quién es más importante, quién es mayor, ni Adán tratando de ingeniárselas para someter a Eva,
ni Eva luchando para que Adán sea menos duro con ella, sino que Dios creó en armonía. Pero las culturas, en la medida en que están a más distancia de la verdad revelada de Dios, vamos a ver que reflejan cosas muy distintas a lo que está en la Escritura. Por ejemplo, en diversas culturas, hermanos, hay relatos del diluvio. Se encuentran en diversos escritos de culturas muy diferentes algún relato del diluvio. La pregunta es, ¿por qué ese relato es distinto? Porque esas culturas no tenían acceso a una revelación escrita como la que el pueblo hebreo tuvo y que se mantuvo a través del cristianismo hasta el día de hoy. Una revelación escrita, fija, como quien toma una foto de algo. Eso no cambia. Entonces, las diversas culturas escucharon y mantuvieron de boca en boca a través de años y escritos que se iban perdiendo, después alguien los volvía a recordar la historia y escribía de nuevo, cosas que no eran muy cercanas a la verdad, pero los hechos objetivos sí están. Entonces, cuando un hecho se repite en términos muy parecidos en diversas culturas, no significa que ese hecho es una mentira, todo lo contrario, se está comprobando que hubo un hecho real, pero contado de diversas maneras, como cuando ocurre un accidente y a uno, por esas casualidades de la vida, le toca ser testigo directo. Uno después puede llegar a reírse cuando escucha las noticias, las tremendas diferencias de relatos de una cosa que nosotros estuvimos presentes, ahí vimos de una manera, pero un periodista, a alguien le contó una cosa, otro le contó otra cosa, alguien enfatizó un detalle, entonces parecen distintos relatos muy diversos de distintos eventos, pero el evento es único. Entonces ahí los historiadores, ellos tienen la tarea de rastrear la veracidad de esto. Así como se estudian los idiomas hacia atrás, cómo el idioma llegó hasta tal punto, pero cuál fue su origen, así también se puede llegar al origen de un evento histórico. Entonces, en relación a esto, hermanos, nosotros podemos entender por qué en las diversas culturas del mundo la relación hombre-mujer está tan, digamos, tan dispar como fue creado originalmente en la Biblia. Hay distintas formas de matrimonio, por ejemplo, en tribus antiguas. Recuerdo haber leído que había una tribu, o sea, había una cultura donde los matrimonios eran que una tribu se casaba con la otra tribu. Entonces, ahí podían haber distintas interacciones, o sea, un hombre de una tribu podía tomar a cualquier mujer de la otra tribu porque la tribu estaba casada con la otra tribu. Entonces, ¿qué se logra al final del tiempo con esto? Que los hijos de esas relaciones, de esos supuestos matrimonios, no reconozcan autoridad paterna, porque no saben quién es el papá. Lo único que saben es quién los dio. Entonces esas culturas, dan origen después a una sociedad matriarcal, donde el único reconocimiento de autoridad es la madre. Entonces eso es una distorsión de los papeles originales creados por Dios, donde el Señor unió a un hombre y a una mujer para que bajo ese techo de amor, de cuidado y protección, nazcan los hijos y los hijos se desarrollen teniendo una imagen de hombre y una imagen de mujer para poder continuar la especie que Dios creó originalmente. Entonces hoy día también vemos distintos tipos de familia que por razones de los pecados de la humanidad, de los seres humanos también, a veces se forman familias donde hay mujeres solas criando hijos, o incluso también padres solos criando hijos, pero la idea siempre es que haya un hombre y una mujer. Los hijos necesitan para su formación completa la imagen de hombre y la imagen de mujer. Y eso a veces tienen que suplirlo los abuelos, algunos parientes, para tratar de digamos, salir adelante con la situación, con los accidentes que han ocurrido en el camino de la vida de los niños. Entonces, pero hay un ideal que Dios ha creado. Entonces, hay un ideal de relación también entre el hombre y la mujer. Entonces, todo esto, hermanos, en lo cual nosotros vemos desorden, vemos confusión, vemos apartarse de un modelo original, vemos la obra del que trata siempre de destruir los planes de Dios. Y ese es el diablo. Hay un enemigo donde Dios creó armonía, el enemigo va a tratar de sembrar desarmonía y conflicto. Entonces dice la Escritura que para esto apareció el Hijo de Dios, precisamente para destruir las obras
del diablo. Entonces, en ese sentido, la iglesia tiene un papel importante. La iglesia es la que va reconstruyendo, desarmando lo que el diablo hizo. Y aquí, hermanos, en este punto, más adelante en algunos ramos que ustedes tomen de capellanía, de trabajos prácticos, se ve este tema de la actuación de la iglesia contra los demonios. La iglesia, por supuesto que, como lo cuenta el relato de los evangelios, tiene autoridad contra los demonios también. El Señor dijo que iba a dar autoridad, o sea, les dio autoridad sobre toda hueste del enemigo. El Señor dijo, hollaréis serpientes y escorpiones, y nada os dañará. Hablando en forma simbólica de los espíritus dañinos, espíritus inmundos. Pero no siempre, hermanos, la iglesia tiene que luchar directamente contra el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo hace su obra, destruye y se va. Es como cuando alguien dice, me robaron en la casa, y llama a la policía. La policía no va a detener al ladrón, porque saben que el ladrón ya se fue. Entonces la iglesia también es la que llega a traer socorro, a traer ayuda. Entonces la iglesia tiene que ser la que desarme la obra que el diablo hizo, reconstruya, vuelva a armar lo que el diablo desarmó. Entonces esa es nuestra labor. Y en algunos momentos, también como la policía de repente pilla a alguien en fragante, en un delito de flagrancia, se lo encuentra ahí cometiendo el delito. Y ahí el policía usa su autoridad y lo detiene y se inicia todo el proceso contra él. Pero eso no es la mayoría de los casos. Entonces en muchas situaciones la iglesia se encuentra expulsando demonios que ya no están presentes. Es como si alguien se pusiera a revender la casa contra los ladrones cuando los ladrones ya robaron y se fueron. Entonces ahí lo que queda es reconstruir lo que está dañado y volver a tomar precauciones quizás para que la persona no vuelva a caer en lo mismo, no le vuelva a ocurrir un robo, porque a veces también un robo tiene que ver con la complicidad involuntaria de la víctima de no tomar las precauciones adecuadas. Pero aquí hay algo, hermanos, que hay que entender, que Dios en sus planes, en sus proyectos con el ser humano, de bondad, de armonía, de comunión, tiene un enemigo que siempre trata de destruir esos planes. Entonces, pero nuestra visión, hermanos, como instituto, muchas veces nosotros planteamos esto, que nuestra visión no es la destrucción del enemigo, sino la reconstrucción de las víctimas. Como el Señor lo planteó también cuando dice que el dueño de la tierra sembró trigo. Y después vino un enemigo y sembró cizaña. Entonces los trabajadores del dueño de la tierra se dieron cuenta de esto y le dijeron, bueno, tenemos que arrancar la cizaña, o sea, lo más lógico es desmalezar. Pero el Señor le dijo, no, nuestra proyección no es la cizaña. Déjenlo que crezcan juntos. No es el momento de cortarlos todavía. Preocúpense de que el trigo crezca bien, que el trigo se coseche bien, y cuando se coseche el trigo, ahí va a ser el fin de la cizaña. Por ahora, nosotros no podemos orar que el Señor quite al diablo del mundo, porque el diablo tiene su tiempo para actuar, y la iglesia tiene el tiempo de trabajar, y es nuestra lucha. Es nuestra lucha. Es nuestra guerra, en distintas áreas, en el área familiar, en el área juvenil, en el área social, muchas veces gente sometida por vicios. Ahí nosotros vamos a ver el actuar del diablo, pero el actuar del diablo que actuó y se fue. Entonces a nosotros nos queda la persona que está dañada, el herido, como esa parábola del buen samaritano, que el buen samaritano no se preocupó de los bandidos, de los asaltantes, sino que se preocupó de la víctima, porque eso era la prioridad en ese momento. Entonces la iglesia tiene que tener un buen enfoque, hermanos. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros no estamos para echar demonios, salvo que nos enfrentemos ante una situación directa, estamos para destruir las obras del diablo, o sea, reconstruir lo que Dios quiere construir. ¿Sí? Bueno, Satanás viene a atentar la concupiscencia que tenemos nosotros porque Él nos conoce tal cual y sabe nuestras debilidades y bueno, nuestras fortalezas, pero Él va a nuestras debilidades. Si nosotros estamos
el bien, si nosotros no estamos firmes, obviamente va a poder tentarnos fácilmente las debilidades de nosotros. Pero es nuestra concupiscencia, porque todos somos tentados de distintas maneras, porque nos conocen. Entonces, por eso que tienta y se va, y como que ya sembró del pensamiento, lo colocó en el pensamiento, y la persona lo guardó, y de ahí del guardarlo al accionar es un paso. Entonces, por eso que ese es su trabajo de él. Claro, pero también hay que entender que no en todo pecado interviene el diablo. Ah, no. Claro, porque hay muchas cosas que nacen de nosotros mismos. Sí. Muchos pecados, cuando hablamos de la concupiscencia y del mal pensar, todo eso viene de nuestro interior, o sea, nuestra maldad propia como seres humanos. Siempre es más fácil echarle la culpa al diablo. Claro, entonces a veces hay que tratar de no confundir esto, tratar de no confundirlo, porque por eso el apóstol Pablo habló de algunas cosas que estaban, digamos, como vasos de inmundicia y todo esto. Dijo, si alguno se limpia de estas cosas, o sea, hay un actuar muy responsable de cada cristiano que tiene que limpiarse de ciertas cosas, que cada uno de nosotros sabemos a través de la Escritura, de lo que nuestra comunión con el Señor nos va dando a entender. Entonces, hay cosas que tienen que ver, son luchas espirituales por el diablo. Hay gente, hermanos, que ha venido del mundo del ocultismo y lucha con espíritus y todo esto. Pero no siempre es la realidad de todos los cristianos. Hay cristianos que no luchan con ningún espíritu extraño, luchan con sus propias debilidades, con su propio vicio, con sus propias costumbres que adquirieron tanto tiempo. Entonces, hermanos, cuando alguien se acostumbra a caminar de una manera, por ejemplo, este tema de la columna vertebral, cuando a una persona ya le comienzan dolores y a la edad digamos, de la adultez para arriba, es porque quizás toda la vida nunca se sentó bien. Siempre se sentó en posiciones. Yo en casa siempre tenía este hábito de decirle a los hijos, mire, siéntense bien, cuando de repente los miraba que están en posiciones medias así, ustedes los veo aquí, poco están rectos con su columna. Entonces de repente se comienzan a quejar de dolores y es porque después tratan de caminar correctos y la columna ya está como torcida. Entonces son hábitos que cuesta cambiar, pero sí se puede. Hay personas especializadas en ciertos ejercicios de manejo de esto, ciertas disciplinas físicas también ayudan mucho para tener una posición correcta sin cruce de cuerda. O sea, tener la posición correcta como aprendida de memoria. Entonces, sentir la posición correcta, pero hay personas que se acostumbraron tanto a estar informados, por ejemplo, que la posición correcta para ellos es esa. Entonces, inconscientemente se relajan y quedan así. Entonces, la idea es reaprender una forma, un estilo físico que haga que la posición correcta sea la adecuada, la saludable, o sea, la que sientan en forma inconsciente, puedan llegar ahí. Entonces, eso es lo que Dios está reconstruyendo en nosotros individualmente y también con la iglesia a través de tratar de influir también en la sociedad, de ser salvo en este aspecto. Entonces, en términos de aplicación práctica, en la página 206, conforme crecemos en madurez en Cristo, creceremos en deleitarnos y regocijarnos en las diferencias que Dios sabiamente ordenó en los papeles dentro de la familia humana. Ahí abajo, hermanos, ahí subrayé un párrafo que dice: hay belleza eterna, dignidad y justicia en esta diferenciación de papeles tanto dentro de la Trinidad como dentro de la familia humana, sin ningún sentido de mejor o peor, y sin ningún sentido de más importante o menos importante. Los hombres y las mujeres deberían ser capaces de regocijarse plenamente en la manera en que Dios los hizo. Y hoy día se ve una tendencia en los grupos de reivindicación de derechos de las mujeres, una actitud muy beligerante, muy agresiva de la mujer hacia el hombre, tratando de plantear en la cultura, hermanos, cosas que el conflicto social al final trae luchas interminables, no trae una armonía. La idea que nosotros debemos plantear la solución de algo a través de resolver los conflictos, no crear un conflicto para resolver un problema, porque son diferentes maneras de acercarse a un problema, como la resolución del conflicto o el litigar.
como este tema de lo que es la diferencia que significa en un juicio, contratar dos abogados, cada una de las partes, o que las dos partes se junten y contraten a un mediador. El mediador siempre va a tratar de acercar las partes. Y los abogados, si quieren hacer un juicio largo, van a hacer demandas demasiado exageradas, que la otra parte no puede cumplir, y por lo tanto la otra persona se va a defender de esas demandas que son demasiado grandes. Entonces ustedes han escuchado de repente cuando se demanda una empresa por no sé qué tantos millones. Al final es los juicios contra las empresas generalmente duran años. Si a veces se unen las personas para hacer un juicio contra alguna empresa, nunca se sabe, ¿sí? Lo único que se sabe es en la noticia que la empresa pagó tanto a las personas. Pero lo que nunca se sabe es lo que cobraron los abogados de ambas partes. Porque para que un grupo de personas se unan y contraten a un abogado tienen que colocar dinero. La empresa también coloca a sus abogados y le está pagando. Entonces, eso nunca se sabe. Pero cuando uno entiende que un juicio duró años, significa también cantidades bastante grandes. Y a veces los abogados que se juntan para defender a un grupo de personas que no tienen dinero, dicen, bueno, pidamos 100 millones y 50 quedan para ustedes. Entonces, pero siempre detrás de esto hay un interés de no acercar las partes, sino de crear un conflicto grande para llegar a una sanción grande. Entonces la idea, hermanos, que nosotros debemos tener en el acercamiento de todos los conflictos que hay entre hombre y mujer, no es alejar a las partes, sino ver esas partes de la Escritura que nos plantean la unidad. Cuando se habla de mejor o peor, o de más importante o menos importante, ahí entendemos palabras que siembran el conflicto. Pero esa es la raíz del conflicto que en la Escritura se ha quitado. Se compara a la relación hombre-mujer con las relaciones que hay en la Trinidad. O sea, Dios no es uno solo, Dios es uno, pero tiene una relación en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros vemos a los tres actuando en las diferentes etapas de la creación, en la historia de la salvación, en la ejecución de la redención en Cristo. Vemos actuando al Espíritu Santo, vemos actuando al Padre, enviando a Cristo muriendo por nosotros, al Espíritu Santo aplicando esta redención a los corazones de la iglesia, de los creyentes. Entonces vemos un actuar armónico, cada uno en el rol que tiene, pero sin considerarse uno más importante o menos importante que el otro. Porque eso es lo que se llegó a determinar en el entendimiento que los teólogos tuvieron de Dios, que la Trinidad se plantea como tres personas iguales en importancia. Entonces, la cuestión de la aplicación a la iglesia. ¿Cómo se aplica a la iglesia de hoy las enseñanzas del Nuevo Testamento a los hombres y mujeres? Es asunto de gran debate hoy día. Entonces, la gran pregunta es, ¿deberían estar reservadas para los hombres algunos de los papeles de gobierno y enseñanza en la iglesia? Esa es la pregunta clave. ¿Deberían estar reservados para los hombres, no todos, sino que algunos de los papeles de gobierno y enseñanza en la iglesia? Porque en el gobierno de la iglesia participan varias personas, en diferentes niveles de autoridad. En el rol de enseñanza también participan muchas personas, desde la persona que predica en el púlpito los domingos, hasta la persona que enseña a los niños en una clase de escuela dominical o un discipulado en un hogar. Son distintos niveles de autoridad en la enseñanza y de responsabilidad. Entonces, la pregunta es, si en todos estos papeles hay algunos papeles de la más alta autoridad de gobierno o de la más alta responsabilidad de enseñanza que están reservados solamente para los hombres, No. las iglesias que responden que sí tienen una teoría y las iglesias que responden que no tienen también otra teoría. Entonces, ese es el quid del asunto, o sea, el punto, digamos, que hace diferencia entre una iglesia y otra vez, en la práctica. Entonces, a los cristianos que responden que no a esta pregunta, se les llama igualitarios. O sea, que el hombre y la mujer son iguales absolutamente. Que no hay distinción en la aplicación de los papeles que se dan en la iglesia. Entonces sostienen que ningún papel o función de gobierno o enseñanza de la iglesia está reservado solamente para los hombres y que todos los cargos están por igual
a la disposición de hombres y mujeres. Recalca en Gálatas 3:28, que dice que no hay ni varón ni mujer. ¿Ya? Entonces, en Cristo somos todos iguales. Entonces, así como Jueces 4 y 5, cuando está la actuación de las mujeres, Hechos 2, 17 y 18, cuando habla del Espíritu Santo. Entonces, hay muchas citas bíblicas respecto a esto. Su declaración de principio se llama igualdad bíblica entre hombres y mujeres. Igualdad bíblica. Entonces hay iglesias que hoy día tienen obispas también, tienen su forma de plantearse. Aquí la iglesia, la cual nosotros estamos en el templo, ellos tengo entendido que tienen también obispas y pastoras con ejercicio completo. Porque hay muchas iglesias que también tienen pastoras, pero que no ejercen, por ejemplo, el aplicar, el realizar bautismos, entregar Santa Cena, pero en otras funciones sí tienen. Entonces esas iglesias, aunque hablen del término, en el fondo tampoco consideran que la mujer sea exactamente igual, porque a veces cuando llega el momento de bautizar, siempre bautiza el hombre, o de otorgar la Santa Cena, siempre la hace el varón. Entonces igual se reservan alguna cosa. Entonces la pregunta aquí es si hay algunas cosas que se reservan o no. Entonces las iglesias que responden que hay igualdad completa, absoluta, tienen que ir hasta las últimas consecuencias. O sea, ese es el planteamiento. Pero a veces se encuentran con situaciones que no les permiten llegar tan allá. Entonces, a los cristianos que responden que sí a la misma pregunta, se les llama complementaristas. O sea que algunas funciones, algunos papeles de gobierno y enseñanza sí están reservados solamente para los hombres. Algunos sostienen que algunas de las funciones de gobierno y algunas, entre comillas, para enfatizarlo, y enseñanza de la iglesia están reservadas para los hombres. Aunque exactamente cuáles papeles depende de la forma en que los individuos, las denominaciones y las congregaciones aplican estas citas bíblicas de acá. Entonces aquí también encontramos que en las iglesias que creen absolutamente en la igualdad, ellos van hasta las últimas consecuencias. Pero aquí, en las iglesias que piensan que algunos papeles sí están reservados para los hombres solamente, tanto en la enseñanza como en la autoridad, aquí hay bastante diferencia. Bastante diferencia. Hay iglesias, por ejemplo, que no permiten que una mujer coordine del mismo lugar donde coordina un varón. Cuando le toca coordinar a una mujer, tiene que coordinar más abajo. Yo recuerdo haber compartido una vez con una hermana que a veces le tocaba coordinar el culto de semana, teníamos un templo que no era grande, entonces siempre todas las coordinaciones y predicaciones se hacían desde el púlpito, pero ella nunca tuvo forma, porque ella se crió de jovencita, era una niña mayor, en una iglesia donde le habían enseñado a niña que ella no podía coordinar del lugar donde coordinaba un varón. Entonces, y ella en todo era sometida a la escritura. Entonces, que cuando ella coordinaba, yo sabía que ella iba a colocar su mesita abajo el fin de semana y iba a coordinar desde ahí. Entonces, yo nunca me hice problema por eso, tampoco, porque al final la Biblia dice que a las mujeres mayores, le dijo a Timoteo que había que tratarlas como a su propia madre. Entonces, si mi mamá hubiera hecho eso, hubiera dicho, bueno, como quiera. No le voy a estar discutiendo. Claro, porque en el fondo no es una cosa que iba a estar como ella en la actitud de enseñar eso, de decir, hermanas, aquí teníamos para crear un conflicto, sino que era su conciencia, en el fondo, como hay cristianos que en su conciencia no les permite comer ciertos alimentos. Y la idea no es tratar de agrandar la conciencia para que todos coman de todo. Si la Biblia dice lo que no es de fe es pecado, o sea, si yo como algo y no estoy bien convencido de que es bueno, para mí es malo. Entonces, no se trata de eso. Pero fuera de esos detalles, a veces que pueden ser un poquito curiosos, las iglesias tienen que tratar, hermanos, de manejarse sobre todas las cosas en armonía. Hay muchas iglesias hoy día que ciertos papeles están reservados solamente para los varones. Yo creo que la mayoría de las iglesias que nosotros hemos alcanzado con la enseñanza del instituto viven bajo la cultura evangélica más común, más normal, más conocida,
donde ciertos papeles se reservan para los varones. Eso es lo que se da normalmente. Entonces, la idea es que dentro de esa normalidad, debajo de ese sometimiento, no haya una presión, ¿entienden? No haya un conflicto grave, sino que ese conflicto esté subsanado por el entendimiento de la Escritura. Entonces cada uno pueda someterse a una enseñanza sabiendo que está haciendo la voluntad de Dios y sirviendo a Dios con la libertad que necesita. Porque eso es lo esencial, que la persona, si tiene un don del Señor, pueda desarrollarlo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el arquitecto de la iglesia, que Dios ha establecido para que entregue una cosa, entregue otra, el Espíritu Santo, el que redactó las cartas apostólicas. El apóstol Pablo dijo: yo como perito arquitecto puse el fundamento cuando él formaba iglesias. Entonces él venía en el nombre del Señor, no por una autoridad de decir aquí está, en la Biblia dice tanto, porque la Biblia que el apóstol Pablo tenía era el Antiguo Testamento, que no le indicaba cómo formar iglesias, lo que el Señor dijo: edificaré mi iglesia. Pero él tenía como apóstol la revelación del Espíritu Santo para escribir a las iglesias: así van a ser las cosas en la iglesia de Cristo. Y decía: bueno, si alguno no quiere entender, que no entienda. Si alguno quiere ser contencioso, pero la iglesia no está llamada a contender, a estar en discusiones, en conflictos, sino a tomar un camino. Entonces él formó las iglesias como perito arquitecto, pero el plano que él recibió era del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el mismo que da los dones. Por lo tanto, no puede haber contradicción entre lo que Dios realmente le da a una persona y la capacidad de servicio que pueda tener, o la libertad para servir que pueda tener con ese don en el lugar donde está. ¿Entiendes? Si hay un conflicto, ese conflicto es por algún factor humano, que de alguna forma tenemos también la luz suficiente en la Escritura para poder repararlo. Pero no puede haber conflicto o contradicción en eso, si las cosas son genuinas. Si hay un don genuino del Espíritu Santo, y hay una iglesia genuinamente dirigida por el Señor, y que enseña una sana doctrina, siempre se va a encontrar una forma de resolver la situación de una manera armoniosa. Siempre. Lo que se opone, hermanos, a la armonía, como también cuando cuando el Señor habla de la ruptura, los quiebres familiares, dice: por la dureza del corazón, Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres. O sea, que hay ciertas cosas que ocurren cuando el corazón de los seres humanos se pone duro y no quiere llegar a un arreglo. En las iglesias también vemos situaciones así. De repente hermanos se distancian y algunos se ponen duros de corazón y no quieren llegar a la armonía, a la comunión fraterna como debe existir. Pasan periodos de separación. Entonces, la dureza del corazón produce muchos conflictos. El orgullo, el deseo de ser destacado, son cosas muy humanas. Y ese factor humano, en muchas oportunidades, influye en hacer los conflictos. No es que el conflicto esté dado, el conflicto se forma por indicaciones. De eso, hermanos, nos sirve mucho la Escritura para ver cómo se resolvían los conflictos entre los hermanos. Porque vemos, hermanos, a veces en la Escritura discutiendo. Vemos a un Pedro y un Pablo discutiendo. Vemos al apóstol Pablo escribiendo contra hermanos que eran rebeldes en la iglesia. Entonces, vemos cómo se resolvían los conflictos. No como a veces hasta con la intervención de la policía. Realmente terrible a veces lo que el ser humano, cuando se pone duro su corazón, hasta qué extremos puede llegar. Pero en la Biblia tenemos las herramientas suficientes y necesarias y suficientes para poder arreglar las cosas como corresponde. Entonces, no sé, hermanos, que de lo que hemos visto aquí hasta aquí, hay algo que digamos, en lo que ustedes tienen como práctica eclesiástica que les ha ayudado a reflexionar, porque muchas veces nosotros tenemos una práctica y cuando estudiamos un poquito más profundamente la Escritura entendemos por qué practicamos esto. Y eso es bueno. También lo otro nos lleva a revisar nuestras prácticas. Pero la idea, hermanos, es que cuando una iglesia está funcionando, está trabajando, no simplemente en cambios por cambiar, o porque algo me parece más bonito, más interesante, sino que primero hay que entender bien
por qué practicamos lo que practicamos. Y dentro de esto hay un amplio abanico de formas y maneras en las iglesias. Y lo importante es que se cumpla el espíritu de la Escritura, que es el servir al Señor, pero en armonía. El salmo de la bienaventuranza de la comunión, que los hermanos se reúnan en armonía, porque dice allí envía Jehová bendición. Entonces la armonía puesta, hay que a veces ensayar mucho. Cuando una persona canta solo, puede de repente cambiar de nota, cambiar una nota más, cantar en una nota más alta, una nota más baja, porque está cantando solo. Pero cuando canta en dúo, en trío o en coro a voces, cada uno tiene que someterse a la voz que corresponde, porque si no, desarmoniza y echa a perder todo lo demás. Con uno que desarmonice, echa a perder la belleza de la música, que es la armonía, el sonido armónico. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos, hermanos, de mantener en la iglesia, una armonía. Pero una armonía en base a la enseñanza bíblica. No una armonía en base a nuestros arreglos humanos, que podemos tener también, prácticos. Y para esto, hermanos, es necesario que profundicemos cada vez más en la Escritura. Hoy día una cosa que llama la atención es que grandes líderes de grandes iglesias, donde se mueven miles de personas, su preparación mayor no tiene que ver con la Escritura. Algunos son ingenieros comerciales, doctores en administración, entonces saben manejar la gente, saben manejar las finanzas y pueden levantar una iglesia como quien levanta una empresa. Pero dentro de esto, porque hay buen liderazgo administrativo eficiente en las empresas, pero esos tipos de liderazgo muchas veces pisotean principios bíblicos básicos, manipulan a las personas, se aprovechan de la gente. Entonces ese tipo de administración es muy eficaz, produce resultados, trae gente, hace que los recursos funcionen bien, atraen recursos. Hay gente que tiene muchas ideas para atraer recursos para las iglesias, finanzas, pero a veces se hacen al estilo de las empresas o de las ONG, que no tienen los principios fundamentales básicos del cristianismo, del manejo de recursos, del manejo de las personas. Entonces, cuando nosotros pensamos en iglesia, hermanos, tenemos que construir iglesia, pero para que sea iglesia y reconocida como iglesia, tiene que ser de acuerdo al plano de la Escritura. Hay un párrafo aquí que muchas iglesias, el último párrafo de la página 207, que tengo subrayado, han sido demasiado restrictivas en cuanto a los tipos de ministerios a la disposición de las mujeres. Y esto se ha visto agravado a menudo por el concepto de un ministerio excesivamente dominado por el clero. Cuando el liderazgo ha sido demasiado desde arriba hacia abajo, al estilo de la Iglesia Católica. Los pastores y ancianos sabios a menudo prestan atención al punto de vista y consejo de las mujeres en sus iglesias y abren muchas más puertas a cientos de otros tipos de ministerios para mujeres valiosos, mientras que siguen procurando ser fieles a la Biblia, según la entienden, y por consiguiente restringiendo algunos papeles de gobierno y enseñanza de la iglesia solo a los hombres. Pero por otro lado, le abren todas las puertas que son necesarias para que las mujeres, que el Señor ha dado ciertos ministerios, ciertos dones, puedan ejercerlos correctamente y sintiéndose libres para servir al Señor. Esa es la idea, hermanos, de no tener una actitud conflictiva, restrictiva, como de ir a colocar la autoridad de un hombre sobre la mujer, o que siempre un hombre ante una mujer se sienta como que es superior. Eso es una cosa que a veces se ve, o sea, como que mirando que si una mujer enseña algo, si la mujer hace esto, no puede ser igual que si lo hiciera un hombre. Esa actitud, hermanos, no es una actitud bíblica. Hay que reconocer los dones, los talentos. Recuerden que en la Biblia hubo un predicador muy famoso en los primeros tiempos de la iglesia que fue corregido por Priscila y Aquila. Era un hombre muy... ¿cómo se llamaba? Apolos. Entonces, este hombre recibió una enseñanza correctiva, doctrinal,
de una mujer y un hombre, porque aparecen Priscila y Aquila. Y por alguna razón no eran nombrados como comúnmente se hacía, primero el nombre del esposo. O sea, esta era una mujer que tenía dones y capacidades muy especiales. Y si él hubiera dicho, mire, que yo le predico a multitudes y una mujer me va a venir a enseñar, eso hubiera sido una actitud muy humana, pero también admisible, entendible desde el punto de vista humano, machista. Y digo, ¿cómo una mujer me va a corregir a mí? ¿Cómo una mujer me va a enseñar a mí? Hay personas que a veces tienen esta actitud. Entonces, hermano, nosotros tenemos que respetar lo que es de Dios. Y lo que es de Dios puede llegar por un hombre o una mujer. Yo he visto, hermanos, ministerios grandes que trabajan con las dos ideas fundamentales. En una oportunidad me tocó compartir con el hermano Les Thompson de Logoy. Él era un hombre reformado que creía, como el autor de este texto, que algunos papeles de enseñanza y autoridad estaban reservados solamente para los hombres. Entonces era difícil que un rector de seminario, por ejemplo, fuera una mujer. Rector de un seminario teológico donde se preparaban los pastores, no podría ser una mujer. Pero él estuvo invitado a predicar en ese tiempo, cuando estaba en una etapa de mi preparación en el seminario de Alianza en Temuco. Y estaba como rectora en ese momento una misionera, la hermana Bárbara Volta, que estaba en Estados Unidos en este momento ya en tiempo de retiro. Entonces, yo a todos los escuché conversar. Entonces, y él le dijo a ella que digamos, si ella hubiera servido al Señor en la iglesia donde él estaba, no habría llegado a ese grado que ella tenía. Pero él reconoció las capacidades que ella tenía para servir en ese ministerio. Y él no tenía problema tampoco para compartir con ella, como iguales. Él era un líder a nivel internacional de ministerios de enseñanza que marcó historia, especialmente en el sur de Chile, cuando él tenía un llamado especial a enseñar a los pastores del sur. Y siempre, en el último tiempo, estuvo viniendo, trayendo seminarios, personas muy preparadas a entregar enseñanza acá. Pero yo lo vi compartir con sus ideas diferentes. Y en ese seminario hubo rectores y rectoras. Entonces, en lo personal, yo recuerdo que al principio del ministerio me tocó participar de una iglesia de esta denominación del seminario en Ancud, donde el pastor jefe estaba en Puerto Montt. Y como en el seminario se preparaban mujeres también, algunas mujeres se casaban con pastores y funcionaban su ministerio. Y algunas pocas se mantenían solteras y tenían un trabajo también independiente, ministerial, pero a veces le costaba tener el reconocimiento. Entonces a ella la enviaron como pastora a Ancud. Y ella estaba a cargo de la iglesia, pero con un jefe que era el pastor que estaba en Puerto Montt. Entonces yo llegué a esa iglesia por trabajos, a ese lugar, y asistí un par de años allí. Y ella fue la que me instó a prepararme. Porque ella se dio cuenta, entendió el llamado que yo tenía, y yo cada cierto tiempo, ella está en Temuco, en retiro, también la llamo por teléfono y conversamos largamente. Yo reconozco que ella fue la que me instó, me dijo, hay un lugar donde usted necesita irse a preparar. Y después el Señor usó también a otra misionera, la hermana Eunice Benke, que también está en retiro, creo que falleció en Chicago. Ella manejaba los cursos, dirigía los cursos Luz de la Vida, que eran unos cursos que funcionaban desde Temuco por correspondencia. En ese tiempo no estaba internet, no había computación, no había nada, máquinas de escribir nomás y los cassettes todavía. Y los cursos a distancia funcionaban por correo, no existía el correo electrónico en Chile, ni siquiera las empresas en ese tiempo todavía, en los años 80. Entonces, era el trabajo, ella cuando supo que yo venía a estudiar, ella me ofreció trabajo en los cursos Luz de la Vida, así que estuve trabajando creo que un par de años ahí después de estudiar, corrigiendo lecciones y enviándolo por correo a los hermanos que de distintos lugares del país estudiaban la escritura. Entonces fueron dos mujeres que yo reconozco bien especiales, y ella fue bien abierta en su criterio porque ella tenía una alumna, como ella era mujer, una alumna que le colaboraba
ministerio del estudio, en la oficina. Y estaba orando al Señor porque el Señor le muestre otra alumna a la cual buscar. Y el Señor, ella me escribió una carta después, y cuando supo que yo me iba a ir a estudiar, el Señor le puso en la mente que yo tenía que ser el otro ayudante. Ella no pensaba en un varón, porque ella también miraba el ministerio como la enseñanza, como algo femenino ahí, como un cuartel que tenía, pero me dijo, y me escribió una carta y me dijo que el Señor le puso en su corazón que yo tenía que ser el otro ayudante. Trabajamos de forma armónica, de forma muy bonita. La hermana que colaboramos, la vi después de 20 años, no la había visto, y nos encontramos como si no hubiéramos visto el día de ayer. O sea, tuvimos una linda relación también, trabajando como iguales en el ministerio. Entonces, las experiencias a través del tiempo nos van marcando. Y yo sé que de repente alguien ha tenido experiencias distintas, quizás un poquito machistas en algún sentido del ministerio, pero aquí tenemos nosotros que pensar, bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a valorar? Tenemos que valorar lo que es genuino de Dios. Y dentro de esto, nuestra conciencia, a través de formada por la palabra del Señor, tenemos que aplicar ciertas cosas. Hay muchas iglesias que se manejan de esta manera, dando amplia libertad a las mujeres para que trabajen, pero restringiendo ciertas labores especiales de autoridad y enseñanza a los varones. Porque el Señor escogió, por ejemplo, apóstoles, aunque los padres de Da Vinci por ahí tratan algunos de interpretar que había mujeres también. Los gnósticos ahí tienen más harto que ver, pero se le rebusca por ahí cosas. En todo caso, el apóstol Pablo habló también que el obispo sea esposo de una sola mujer, que gobierne bien sus hijos y su casa. Entonces está hablando de un varón, pero de un varón que tenga, digamos, una autoridad y una sabiduría también para poder gobernar su casa y poder gobernar la iglesia, pero está hablando de un varón. Entonces eso no debe, digamos, poner a un lado los ministerios que las mujeres tienen, ni tampoco es para que nosotros el conocimiento lo usemos para golpear a alguien que tenga una distinta. O sea, eso es básico, hermano. En el fruto del estudio de la Escritura nunca debe servir para polemizar entre los cristianos. Tenemos un mundo al que predicar, y entre nosotros tenemos que respetarnos, nuestras formas, nuestras maneras. Y una experiencia muy bonita, hermanos, es la de compartir en un seminario como este con hermanos que tienen prácticas distintas en diversas áreas, y usted pueda conocer, saber que son buenos hermanos también, usted puede aprender de ellos aunque piensen distinto, porque eso a mí en lo personal toda la vida me ha ayudado. Compartir con hermanos de diferentes corrientes, incluso algunos bastante liberales por ahí. Yo algunas cosas comparto, la mayoría no, pero igual tener comunión con ellos, porque siempre se aprende algo. Enriquece la comunión. Compartí hace poco en el café ahí con el hermano Ricardo Becerra, que él es bautista. Yo también un año fui ayudante de un pastor bautista, cuando recién me estaba preparando. Entonces, estudiaba en un seminario de otra denominación, y de ahí me mandaron a trabajar en otra denominación. Entonces, me permitió conocer gente creyente con diferentes prácticas. Algunas prácticas que me llamaron la atención por la diferencia. Pero aprendí a convivir con ellos, a conocerlos por dentro, no conocer como a veces uno conoce desde fuera la crítica hacia algún sistema diferente, sino que me llevó a conocerlo desde dentro, el por qué los hermanos practican tales y tales cosas. Entonces, eso me ha enriquecido bastante y ha hecho que no sea nunca despreciativo con formas que son diferentes a las que yo creo, o las que yo pienso. Lo mismo que plantea el hermano acá, él plantea bien claramente su posición, y dice arriba mi posición es complementaria, o sea, él piensa que algunos papeles específicos están reservados para los hombres, tanto en la autoridad de la iglesia como en la enseñanza. Pero después este párrafo que yo les leí al final, que habla de que las puertas deben estar abiertas, todas las puertas que sean necesarias para que la mujer desarrolle su ministerio, el llamado real del Señor que tiene. Entonces, ambas cosas pueden convivir. No sé si alguien quiere compartir algo. ¿Sí? Es como lo que dijo el Señor cuando le dijeron que había unos que echaban fuera demonios, pero no nos siguen. Como esto. El Señor dijo que no es contra nosotros, por nosotros es.
es que sean personas que han reconocido a Cristo como el Señor. Porque nunca vamos a llegar a lo mejor a complementarnos todos, a hacer un mismo pensamiento. Claro. Y aquí no estamos hablando, hermanos, de una doctrina que tenga que ver con la salvación. O sea, el autor de la salvación es Cristo, solamente por gracia, solamente por fe. Estamos hablando de una cosa de práctica de iglesia en el trabajo, que la gente de fuera ni lo nota. La persona recibe la enseñanza correcta para ser salvo, no sabe si le entregó un hombre, una mujer, no le importa a ellos. La iglesia puede cumplir igual su labor. Bueno, aquí están las 10 preguntas. Ustedes me dirán cuándo. Algunos ya creo que las tienen listas, porque como hemos avanzado bastante. Porque todavía queda otro cuestionario, entonces no más allá. A ver, el próximo sábado sería muy pronto. ¿Tienen otro trabajo? Entonces el subsiguiente. No, porque en todo caso, hermanos, esto no es algo para lo cual ustedes, no importa que tengan una prueba ese día, no tienen para qué hacerlo ese mismo día, o sea, porque esto no es una prueba, esto es un cuestionario que ustedes pueden terminarlo mañana domingo en la tarde. No es algo que necesariamente que se choca con una prueba. Y yo le pedí a los profesores, al profesor Ricardo, al profesor Ramiro, que ellos dos se pongan de acuerdo para que al final de semestre no tengan pruebas juntos. Porque yo no realizo pruebas. Yo saco la nota de estos cuestionarios que vamos paso a paso. No realizo una prueba final con todos los cuestionarios. Porque no, lo importante es que cada cuestionario sea un evento de aprendizaje, ¿no? Puede haber un próximo sábado y uno al próximo. Sí, es que vamos a ir ajustándonos ahora con la entrega. Así que voy a dar 2 semanas, pero 2 semanas afines, o sea, ese día, como máximo. Si alguien puede llevarlo antes, porque ya después viene el otro cuestionario, y el otro cuestionario viene ya para el fin de semestre, por lo tanto ya no pueden haber atraso. Entonces ahora en este cuestionario ya se debe eliminar los atrasos. Entonces por eso les doy un plazo de 2 semanas, pero ustedes no es algo tan extenso. Y muy diferente a prepararse una prueba, porque la prueba está al día. Esto no, usted hace el día cuando quiere estudiar, cuando quiere hacer el cuestionario. El plazo, entonces sería para el sábado 22. El día más oscuro. El día con menos sol y con más noche. Sí, sí. ¿Se cumple el feriado? Sí, se cumple el feriado, sí. Lo tenemos en cuenta también en la cantidad de horas sí, del semestre, sí, la planificación del semestre. Disculpadme porque en la clase anterior tampoco pudimos estar y así, mi señora hoy día tampoco, pero estamos con un problema de salud de mi hijo y que nos ha tenido complicado. Por eso te digo, hermano, tu oración por la iglesia, por mi hijo, porque estaba estudiando en Santiago y por una dolencia fue al médico y apareció ahí un cáncer que lo va a tener con un problema ya durante este año que comienza el tratamiento. Así lo pido mis disculpas porque la verdad no quisiera tratarme, pero me ha ocurrido. Ya, amén. Disculpas. Sí, hermano, de repente hay situaciones. También tenemos a nuestra hermana Mónica, ella estaba comunicándose con nosotros. Ella tuvo una situación de salud, después tuvo la partida de su papá, y ahora por la partida de su padre en Santiago, tuvo que quedarse y ella va a regresar el 22 de junio. Entonces ella estaba comunicándose con los profesores por sus trabajos, por todo esto, por eso la hemos visto totalmente ausente, pero ha tenido dificultades de salud de ella. Después su esposo estuvo también grave en Santiago, y después cuando llegaron acá a Frutillar, estaba recién llegando y le llaman porque su papá, que estaba muy delicado, falleció en Santiago, tuvo que viajar rápidamente y dentro de esta semana ha estado permanentemente, o sea, ha estado permaneciendo allá. Y hay un amigo de ella que viajaba, no puede viajar antes porque generalmente cuando
fallece un familiar, ya a veces la familia tiene que reunirse, y ahí está ellos con esa situación. Así que para que estemos orando por ellos también. Tocando las 12, así que estamos libres, hermanos. Por un momento viene el profesor ahora.